Bienvenidos a Proyecto 3S, un espacio en el que trabajamos de forma activa la salud, el desarrollo personal y la seguridad financiera. Hoy más que nunca, ante este estado de emergencia sanitaria, tenemos que hablar de algo tan importante como es nuestro sistema inmune y cómo mantenerlo fuerte, ya que, como dicen los expertos, al final todos tendremos que pasar por un coronavirus y mucho mejor, por supuesto, estar preparados para ello. Contamos con tres invitados de excepción, como son José González, doctor en biología, experto en fisiología, diabetes y reproducción humana; Ángeles Molina, especialista en nutrición clínica, hospitalaria y salud; y Cristina Morales, farmacéutica y experta en fitoterapia. Bueno, José, empezamos contigo. Buenas. Muy bien, buenas. Pues bueno, escuchamos mucho eso de mantener fuerte nuestro sistema inmune, pero ¿podrías explicarnos de forma breve qué es y dónde se encuentra? Claro. Bueno, para explicarlo así sencillamente voy a hacer un símil, ¿no? Voy a considerar que el sistema inmune, bueno, que el cuerpo, un cuerpo humano, es en realidad un país y voy a intentar hacer el símil para que entendáis fácilmente en qué consiste esto del sistema inmune. Si consideramos que eh, la piel sería la frontera de este país, espérate, eso. Y tenemos también una serie de aduanas, unas entradas y unas salidas, ¿no?, al país, como serían, en este caso, boca, orificios nasales, el ano, la vagina, los oídos, los lagrimales, ¿no? Incluso los poros de la piel, que son glándulas sudoríparas. Todo esto permite la entrada y salida de productos, de nutrientes y de desechos. Y luego tenemos una red de carreteras y comunicaciones que sería el circulatorio, ¿no? La sangre, el sistema circulatorio. Pero en todo esto contamos con un sistema especializado, que es la policía, y esto sería nuestro sistema inmune, ¿no? Y como en la policía, pues tenemos diferentes cuerpos de policía que se dedican a diferentes funciones o que tienen diferentes funciones y son específicos para esa función. Igualmente pasa en nuestro sistema inmune. Tenemos un montón de células diferentes con un montón de funcionalidades diferentes. Contamos con macrófagos, con células asesinas naturales que se dedican, por ejemplo, estas células se dedican específicamente a controlar el cáncer, a atacar a células cancerígenas y a células que han sido infectadas por virus. Tenemos las células, los linfocitos T y B, que están dedicados especialmente a una respuesta inmune mucho más específica y más preparada, es una segunda respuesta inmune. Y todas estas células tienen una vida media de unos cuantos días. Realmente duran poco en nuestro organismo, así que las tenemos que reemplazar continuamente. ¿Dónde se generan estas células? ¿Dónde se producen? Bueno, pues tenemos la médula ósea roja, que se encuentra en el interior de los huesos. Es un tejido, bueno, habréis oído hablar de los trasplantes de médula. Es un tejido así, digamos que una pasta, ¿no?, que se puede incluso absorber con una jeringuilla y inyectar en el interior del hueso, con lo cual el trasplante de médula es relativamente sencillo, no es necesario abrir, ¿no? Y esta masa, este tejido, es capaz de producir todas las células de la sangre, incluidas las células del sistema defensivo. La producción de estas células, como tenemos que recuperar nuestras células defensivas continuamente a lo largo de nuestra vida, ya veis, 4 días, 5 días de vida, son muy pocos, ¿no? Esa recuperación continua nos requiere una gran energía y sobre todo un montón de nutrientes. Así que si la cantidad de nutrientes que tenemos en nuestro cuerpo no es elevada, evidentemente, pues antes que paralizar nuestro corazón o afectar a nuestro cerebro, lo que vamos a hacer es reducir las defensas, ¿no? Es decir, no tenemos dinero, no vamos a pagar a un cuerpo de policía potente, ¿no? Podemos reducir aquí y si tenemos suerte y no hay malhechores, pues
no pasa nada, pero si reducimos en el cerebro, pues la cosa va mal, ¿no? Entonces, este sistema, esta producción de células del sistema inmune es relativamente, es decir, que nota enseguida la falta de nutrientes y la falta de un buen funcionamiento en general, ¿no? Bien, aparte de la médula ósea roja, también es interesante hablar de los ganglios linfáticos, porque de esta médula ósea roja pasan las células a la sangre, se reparten por todo el cuerpo y ingresan en la mayoría de los tejidos. Todos nuestros tejidos suelen tener células defensivas patrullándolos, y además es muy específico el número es decir, es importante el número de células defensivas que hay en los ganglios. Los ganglios serían como si fueran los cuarteles de la policía, ¿no? De control también, ¿eh? Son engrosamientos del sistema linfático, una serie de canales que absorben, digamos, los líquidos intracelulares de los tejidos y los devuelven otra vez al sistema circulatorio, a la sangre. Pero en ese proceso, mientras esos líquidos van paseándose por ese sistema, se encuentran con estos engrosamientos que son los ganglios linfáticos llenos de células defensivas. Cuando hay alguna bacteria o algún virus que se pasea por este líquido, fácilmente se va a tropezar con este control, ¿no? Y va a producir una proliferación de las células defensivas que hay en ese ganglio, por ejemplo, ¿no? Esa proliferación hace que el ganglio aumente de tamaño, aumenta la cantidad de células, aumenta de tamaño, y entonces tenemos ese efecto que solemos nombrar, que es que se me ha inflamado un ganglio. Los del cuello suelen ser los más fáciles de notar. Entonces, tengo un ganglio inflamado en el cuello, quiere decir que hay una infección cercana. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema defensivo se encuentra, digamos, su nacimiento se produce en la médula ósea roja y es muy abundante en los ganglios linfáticos. Ahora os voy a comentar un poco cómo funcionan estas células, cómo funciona el sistema inmune. Y todo se dispara normalmente con una inflamación, este sería el comienzo. Aquí he puesto un dibujo, ¿no? de una astilla que entra que atraviesa la piel y por tanto esa frontera, ¿no? que tenemos se ve comprometida, entran bacterias, virus, los patógenos que alcancen a entrar y esto produce un daño celular y esas células responden produciendo unas sustancias químicas que se pueden olfatear, es decir, sería como olfatearlas, es decir, las células del sistema inmune son capaces, algunas de ellas, de detectar esas sustancias y entonces empiezan a agruparse en esta zona. Estas células, generalmente macrófagos y células dendríticas, suelen unirse a esas bacterias, a esos patógenos y suelen, digamos, comérselas. Se dice fagocitarlas, ¿no? En la fagocitosis se produce también la digestión de estas células internamente dentro del macrófago, desde la célula defensiva, y empiezan a destruir células, quiero decir, a destruir patógenos. Bien, cuando estos macrófagos o células dendríticas detectan estos invasores, también empiezan a producir nuevas sustancias. Una sustancia muy importante que producen es la histamina. Por eso, cuando queremos reducir nuestra inflamación porque tenemos una alergia, utilizamos antihistamínicos. Bien, esa histamina lo que hace es, además de llamar a más células defensivas, produce un aumento de los vasos sanguíneos, es decir, aumentan su diámetro, con lo cual puede acceder mucha más sangre a la zona. Este aumento y este montón de sangre que llega a esa zona producen un abultamiento y un enrojecimiento. Eso es lo que llamamos inflamación. Al aumentar la cantidad de sangre que llega, aumenta también el flujo de células defensivas, por tanto, esa inflamación es una forma de defensa, realmente, y es necesaria en caso de una infección. Si tenemos una alergia, evidentemente no, porque las alergias es una respuesta del sistema inmune a algo que no nos está atacando realmente.
después de este primer contacto y este primer ataque, por cierto, durante esa batalla, digamos, entre células defensivas y bacterias o virus, etcétera, se produce también la muerte de muchas de estas células defensivas, porque fagocitar estas bacterias en realidad son venenosas. Normalmente los patógenos son venenosos, con lo cual, una vez que han fagocitado 4, 5, 6, 20, 100, no sé, depende del tipo de parásito que sea, ¿no? de bacteria que haya entrado, mueren estas células y van formando una sustancia que está contaminada con bacterias, etcétera, pero también con células muertas y restos de células dañadas, etcétera. Esta sustancia es lo que llamamos pus y empieza el cuerpo a intentar expulsarla y quitársela de encima, porque realmente es bastante contaminante. Y encontramos esa sustancia blanquecina, pegajosa, que es la pus, ¿no? Bien, si la batalla, digamos, no es suficiente, si no conseguimos parar el ataque, destruir al patógeno por completo, entonces empieza a funcionar una segunda reacción inmune, ¿no? Tenemos la innata, que es la que produce la inflamación, y después la adaptativa, que es una reacción que requiere un tiempo. ¿Por qué? Porque disponemos de unas células, los linfocitos T, que son una especie de, ¿cómo diría yo?, de detectives. Esos detectives se unen, como veis en el gráfico de abajo, con esas caritas, ¿no? Tenéis una célula dendrítica que se ha tragado un patógeno, una bacteria, un virus, y deja en su membrana restos de ese virus o bacteria. Entonces, un linfocito T, que sería la celulita esa morada, detecta o se une específicamente a ese fragmento, y ese linfocito T que se ha unido a ese fragmento se activa. Si se ha unido a ese fragmento es porque ese linfocito T es capaz de detectar esa forma, ¿no? Entonces, ese es el linfocito T que va a ir a los linfocitos B y los va a activar. Va a activar a los linfocitos B que detectan específicamente esa bacteria, ese virus, ese microorganismo, ¿de acuerdo? Esos linfocitos B activados son los que producen los anticuerpos que se pegarán solo y exclusivamente a ese patógeno y no molestarán al resto de células, etc. Una vez los anticuerpos se pegan a ese patógeno generalmente está muerto, ¿de acuerdo? Hay muchas reacciones después en cadena que lo dejen o se queda inutilizado, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una primera respuesta rápida, la inflamación, y una segunda respuesta mucho más específica y que tarda un tiempo notable. Esa segunda respuesta es mucho más potente y como al ser mucho más específica es capaz de eliminar el patógeno completamente, generalmente, ¿no? Por ejemplo, una gripe. Nos llega un virus entre nuestras vías respiratorias y la respuesta de inflamación hace que nuestros bronquios y tráquea y tal se inflame, la cantidad de aire que puede pasar disminuye, tenemos a lo mejor pitidos si ha llegado profundo, ¿no? Se genera un montón de moco, las paredes de esos tubos aéreos tienen una especie de pelillos, ¿no? Esos pelillos van moviendo ese moco hacia el exterior, los virus o bacterias se pegan en él y van siendo expulsados hasta nuestra garganta, nuestra faringe, y pueden ser o bien expulsados fuera o bien tragados, y en el estómago los ácidos lo destruirían, ¿no? Ese es un sistema inicial producido por la inflamación para quitarse a ese virus. Pero luego, durante un buen periodo de tiempo, estamos malos, tosemos, moqueamos bueno, esa tos, por ejemplo, es una forma de lanzar el moco a más velocidad. Cuando hemos producido mucho moco, necesitamos quitárnoslo de encima más rápido, no nos bastan los pelillos estos, ¿no? Bueno, durante todo ese periodo se está preparando el sistema inmune para la segunda oleada. Por eso la gripe suele durar una semana o un poco más y la segunda oleada acaba finalmente con ella. Entonces, para que esa segunda oleada sea efectiva,
también es necesario que los linfocitos B, cuando son activados, se empiecen a reproducir. El linfocito B que necesitamos de verdad, ese que sabe qué patógeno es, se tiene que reproducir a gran velocidad. Y para ello necesitamos muchos, muchos nutrientes. Por tanto, los nutrientes y una buena alimentación es necesaria. No solo para tener un buen sistema inmune fuerte en general, sino también cuando estamos enfermos, para que ese sistema inmune pueda realizar una segunda respuesta más específica a más velocidad. También disminuiríamos el tiempo de convalecencia. ¿De acuerdo? Y bien, no sé si esto responde a Sí, tus preguntas. perfectamente, perfectamente. Entonces, claro, si te pilla con el sistema inmune débil, pues claro, se lo estás poniendo muy fácil, ¿no? Al virus o a la Claro, bacteria. si no tienes los nutrientes suficientes, tu sistema inmune no va a ser capaz de producir el número de células necesarias, vas a tener un buen cuerpo de policía preparado y por tanto cuando lleguen los patógenos pues va a ser primero más difícil de detectar porque no vas a tener las suficientes patrullas como para detectarlos. Tardarán más tiempo, por tanto se reproducirán más, ¿no? Además, una vez los hayas detectado, no vas a tener suficientes macrófagos como para luchar contra ellos en la inflamación. Y más aún, si sigues teniendo bajo nivel de nutrientes, no vas a tener las células, los linfocitos suficientes para la segunda respuesta, la segunda oleada. Va a ser más lenta, va a durar más la enfermedad e incluso puede llegar a vencer al organismo y eso conlleva la muerte, con lo cual es una batalla importante. Sí. Pues muchísimas gracias, José. Pues De nada. vamos a dar paso ahora, porque bueno, ya hemos entendido, gracias a ti, que la nutrición es fundamental. Y para eso tenemos con nosotros a Ángeles, que nos va a explicar ahora como nutricionista, pues cómo podemos ayudar desde la nutrición a nuestro sistema inmune. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hola, buenos días a todos. Pues como nos ha dicho nuestro compañero José, está claro que la clave aquí es la nutrición. Entonces, si no tenemos un sistema inmune, o sea, para tener nuestro sistema inmune bien altito y además poder hacer frente a esa batalla, pues lógicamente necesitamos una serie de nutrientes que son básicos y que además tenemos que ingerir cada día, ¿no? El problema es que hay veces que no, pues eso, que o bien nuestra alimentación, sobre todo la alimentación de hoy en día, que es una alimentación bastante pobre y a veces llena de comida basura, pues no está ofreciendo lo que debería, ¿no? Entonces nos encontramos que lo básico, estamos hablando de lo básico sería que todos los días, que diariamente tuviéramos una dosis necesaria y completa de vitamina A, vitamina B, vitamina C y vitamina D. Y por supuesto, nuestra flora intestinal y nuestra microbiota de todo el cuerpo, de todo el organismo, que no solo está en nuestra flora intestinal, pues también esté nutrida de esa cantidad de microflora o microbiota adecuada, ¿no? Y para eso, pues todo lo que son alimentos probióticos y prebióticos, pues serían la ayuda, la gran ayuda, ¿no? De ellos, uno de los más importantes, porque además todo esto que estoy nombrando son antioxidantes, al fin y al cabo, lo que nosotros necesitamos tanto para luchar contra una batalla como para poder luchar contra los radicales libres son antioxidantes, ¿no? Entonces, digamos, las grandes vitaminas antioxidantes son la vitamina A, en este caso betacarotenos y retinola, y que con la alimentación que tenemos hoy en día es que es completamente insuficiente, ¿no? Retinola, para obtener 800 microgramos o 900 diarios, normalmente se tienen que obtener a través de las vísceras, que son cosas que ya nos tomamos, ¿no? Desde la vaca loca ya no se toma vísceras, ¿no? O sea que ese es un gran déficit que ahora mismo tenemos y que casi la mayoría de la gente pues no está consumiendo, ¿no? Y luego los betacarotenos, para tener la cantidad de betacarotenos que necesitamos, tenemos que tomar gran cantidad de esas frutas y esas verduras que la gente normalmente no se la toma. Estamos hablando a lo mejor de tomar 1,5 kg de fruta y verdura al día cruda, que la gente no se la está tomando, ¿no? O que si se la toma pues de un modo, pues eso, con los procesos de producción que tenemos hoy en día, en los que pues se coge el producto y se recolecta muchas veces verde, hay muchos fertilizantes químicos de síntesis, pesticidas, con lo que al final, y además ese alimento ha estado en una cámara, con lo que al final lo que te llega, digamos, de betacaroteno es muy poquito, ¿no? Pero es la gran vitamina para mantener nuestro sistema inmune alto. De hecho,
cualquier persona que tenga o que tenga cáncer o que haya padecido cáncer, su gran problema es que viene de aquí, viene de que no está teniendo una vitamina A en las dosis adecuadas diarias para poder hacer frente a cualquier tipo de ataque, ¿no? La otra es la vitamina C. Tenemos un señor que se llamaba Linus Pauling, que es un señor que tuvo 2 premios Nobel y que hizo muchas investigaciones sobre la vitamina C, y que en esas investigaciones encontró que para tanto hacer frente al cáncer como a cualquier infección necesitábamos grandes dosis de vitamina C. Normalmente la gente piensa, y en casi todas las tablas de, digamos, de dieta equilibrada o tablas recomendadas a nivel, pues eso, de todos los países, las dosis que se dicen diarias recomendadas son de 100 miligramos, es muy poquito. Y esos 100 miligramos están más o menos en una naranja, un limón, una mandarina, pero realmente para hacer frente, según Linus Pauling, para hacer frente a una infección importante o a una situación como un cáncer, pues es necesario tomar pues por lo menos hasta, vamos, mínimo 1000 miligramos, pero en una situación ya de infección estamos hablando de incluso 6000, 10.000 miligramos, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de fruta que tendríamos que tomar para poder conseguir esa cantidad de vitamina C. Hay veces que es imposible, ¿no? Sobre todo además si noto que voy a ponerme enfermo o estoy en una situación como la de ahora, que es una situación de crisis en la que yo necesito que mi sistema inmune esté realmente alto, tengo que tomar bastante vitamina C, porque además esta vitamina C se va a las 2 horas, es decir, yo me tomo una naranja y a las 2 horas se ha ido esa vitamina C de nuestro organismo. Y además, por ejemplo, lo que es la fruta, casi toda la conservamos, la mayoría de ella en la nevera o se coge verde, ¿no? Y en cuanto se mete en una nevera o bien se calienta, pues con tanto el frío como el calor hacen que perdamos la vitamina C. Con lo que al final, realmente la cantidad de vitamina C que al final estamos ingiriendo diariamente es bastante pobre. Así que pues aquí no tengo más remedio que intentar o tomar grandes dosis de esas frutas y verduras crudas al día, que sería lo ideal para tener nuestro sistema inmune alto y tener también esas dosis fuertes de vitamina A y betacarotenos, tengo que suplementarme, ¿no? La otra sería nuestra vitamina D, la vitamina del sol, que casi todo el mundo la tomamos el sol con protección solar y que, bueno, porque se está viendo en tantas analíticas que, pues que la gente prácticamente el 100% está en déficit de vitamina D. Y si ahora además nos confinan en casa, como estamos ahora, pues la vitamina D va a ser todavía más difícil obtenerla. O sea que sin más remedio voy a tener que suplementarla, ¿no? Y esto es la clave para mantener nuestro sistema inmune alto también. Estamos hablando de que la vitamina D es necesaria para incluso hasta 400 funciones del organismo, ¿no? Se considera casi una hormona y además también es importantísimo para mantener nuestro estado de ánimo en condiciones. Hay mucha gente que tiene depresión y cuando miras una analítica lo primero que te encuentras es que tiene la vitamina D por los suelos, ¿no? Entonces, y eso pasa igual también con el sistema inmune, ¿no? O sea, niños o adultos que están siempre enfermos, pues normalmente cuando miras una analítica su vitamina D está muy bajita. O sea, que es necesario para que nuestro sistema inmune esté bastante altito, tomar esa dosis y tener la dosis mínima o estar por lo menos en una dosis adecuada dentro de unos parámetros adecuados de vitamina D, que además hay mucha gente que ni siquiera se lo mira las analíticas, ¿no? Además, por ejemplo, la vitamina D, como hemos dicho, solamente es a través del sol. ¿Qué pasa? Que a través de una fuente alimentaria necesitaríamos al día tener que estar tomándonos aproximadamente unos 200 gramos de setas y con 2 huevos diariamente para conseguir una dosis mínima de vitamina D2 en este caso y que el organismo ya la pasara de 3. ¿No? Y luego además hay algún otro alimento, pues sobre todo arenques o ciertos pescados que sí que te van a suplementar de esa vitamina D. Pero en principio a veces no, pues eso, tendría que ser un consumo diario y entonces es bastante difícil conseguir a través de la alimentación toda la vitamina D que necesitan. Las otras vitaminas claves serían las vitaminas del grupo B, especialmente lo que son la vitamina B6, la B9 y la B12. Estas células, o sea, estas vitaminas son imprescindibles para, por ejemplo, lo que es la B12 y la B9 son imprescindibles, por ejemplo, para poder producir ADN y ARN, ¿vale? Es decir, sabemos, por ejemplo, por las mujeres embarazadas que la vitamina B9 o ácido fólico pues se necesita para impedir los que son defectos del tubo neural, ¿no?
con lo que nos puede hacer una idea de si en lo que es un bebé ya necesitamos una dosis importante de ese ácido fólico. Imagínate para una situación como esta en la que ahora mismo necesitamos tener nuestras defensas altas. Imprescindible que esa cantidad de ácido fólico sea como mínimo esos 400 microgramos o entre 200 o 400 microgramos. Y ahora mismo a través de la alimentación, para obtener esto, tendríamos que tomarnos casi 1,5 kg de espinacas o lo que son verduras de hoja verde, porque si no es imposible, con la alimentación que tenemos hoy en día, obtener la cantidad de ácido fólico que yo necesito, ¿no? La vitamina B12 sí que lo tenemos en lo que son fuentes animales, todo lo que son proteínas animales, y requerimos una dosis también importante. Es decir, sí que hay ciertas carnes que llevan la cantidad de vitamina B12 de 3 microgramos que estamos hablando, un poquito de cerdo, lo que son vísceras, pero es verdad que hay muchas partes de la proteína animal que no vamos a conseguir ni siquiera la cantidad de B12 que necesitamos. Por ejemplo, 3 huevos sería apropiado para conseguir esa B12, pero tendríamos que tomar todos los días 3 huevos, que la mayoría de la gente se toma uno y a veces ninguno, ¿no? Lo que es la vitamina B6 es la otra gran vitamina necesaria para que nuestro sistema inmune esté alto. De hecho, es una de las vitaminas que es más implicada también, igual que la vitamina D, en tantos procesos del organismo. Y además súper importante para que nuestro sistema inmune también, no solo que nuestro sistema inmune esté alto, sino nuestras emociones, es decir, nuestra parte emocional esté bastante fuerte, ¿no? Y se requieren al día más o menos 1,6 miligramos. Y pasa un poquito como he dicho con las anteriores. Al final, lo que son las tablas de recomendación nutricional son tablas que, desde mi punto de vista y desde muchos nutricionistas, están un poquito flojas, ¿no? Es decir, están obsoletas y habría que ir modificándola. Y sobre todo en una situación como esta, en la que estamos en una situación que necesitamos una prevención, ¿vale? Ante una situación como un virus o un contagio masivo, tanto para atacar y como para prevenir infecciones, necesitamos una suplementación extra. Con lo que, desde luego, yo recomiendo tomar esas dosis importantes de frutas y verduras crudas, ¿vale? Esas importantes dosis de proteína de alta calidad, y aquí me voy a ir no solo a una proteína como el huevo, que es una proteína completa, sino a proteínas tipo legumbres, frutos secos, semillas. Por ejemplo, en este caso, lo que son las legumbres, también tenemos parte de estas vitaminas y tenemos unas buenas dosis de vitaminas, ¿no? Que hay veces que tomando pues eso, muchas dosis de carne para obtener estas vitaminas, pues no es buena idea, porque al final también tenemos otra serie de toxinas, ¿no? Entonces yo me iría más a una alimentación más rica en frutas y verduras crudas, como digo, legumbres, frutos secos y semillas, para poder reforzar nuestro sistema inmune. Pero aún así, a las dosis que necesitamos ahora mismo, veo la necesidad de suplementar sin más remedio, ¿no? Y luego, como he dicho, el tema de los probióticos. Sin más remedio, tenemos que tomar en este momento probióticos, porque lo que son nuestro sistema inmune, parte de nuestro sistema inmune también está en nuestro intestino, en todo lo que es nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos, y en toda nuestra piel, desde la nariz hasta el ano, tenemos esa microbiota, que es una barrera defensiva. O sea, tenemos una barrera defensiva que es la piel, y tenemos una barrera defensiva que es todo lo que es nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, y nuestras mucosas. Entonces, toda esa microbiota, si está en un buen equilibrio y está en un buen estado, pues va a ser también una gran barrera hacia esos microorganismos, ¿no? Y va a permitir que podamos luchar contra esos virus y esas bacterias de una manera con mejores condiciones, ¿no? Con lo que hay que tenerla en buen estado, ¿no? Y luego, además, incluso toda la parte, digamos, en el intestino delgado, todo lo que son esa microflora o microbiota, es también la encargada de metabolizar parte de estas vitaminas que he nombrado, con lo que es necesario, como digo, que esa microbiota esté en las condiciones adecuadas para poder sintetizar esas vitaminas y metabolizarlas, ¿no? Aquí, por ejemplo, os puedo... esto está sacado de un libro que es un texto y atlas de nutrición, y donde podéis fijaros como, pues eso, lo que os estaba diciendo, que realmente para conseguir una dosis de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D, una dosis diaria a una dosis importante, hay veces que es imposible comerse lo que estamos hablando, ¿no? Mira, retinola, o sea, casi todo está en vísceras, porque el resto, ¿quién se puede comer 300 gramos de queso
o, ¿sabes? O sea, o 1,5 litros de leche al día o 3 litros de leche. O sea, es bastante difícil, ¿no? O, por ejemplo, si nos vamos a un betacaroteno, estamos hablando que para la dosis necesaria que yo necesito de obtener esa cantidad de betacaroteno, estamos hablando de comerme 1 kilo de brócoli. O sea, es bastante... al final tengo que tomarme al cabo del día 1,5 kilos de frutas y verduras para conseguir esto, ¿no? O lo que es el ácido ascórbico, la vitamina C, pues como digo, tendrías que tomarte todos los días, para tener 1000 miligramos tendrías que tomarte diariamente por lo menos 1 kilo o 2 kilos de fruta para tener 1000 miligramos, ¿no? Y cuando en una situación como esta de crisis y a nivel preventivo necesitaré por lo menos 3 o 4 o 5 o 6000 miligramos, ¿no? Entonces, es bastante difícil a veces con la alimentación, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, como estaba diciendo, pues con el tema de lo que son las vitaminas del grupo B, y que me pasa 3/4 de lo mismo, o sea que necesito suplementar sin más remedio. Así que, bueno, creo que por aquí más o menos os voy contestando, ¿no? Os he contestado a las preguntas. Pues sí, pues muchísimas gracias, Ángeles. Pues pasamos ahora con Cristina. Hola, Cristina. Hola. Pues bueno, como farmacéutica, sé que además de todo lo que nos acaba de comentar Ángeles, hay 3 productos de los que tú nos querías comentar, y son el Immune Fórmula, el Biotic Plus y el Proantenols. Entonces, Ángeles, si dejas de compartir pantalla y vemos a Cris. Sí. Bueno, Hola. empezamos con el Immune Fórmula. ¿Qué nos cuentas del Immune? Bueno, lo primero que quería decir, porque estamos hablando del sistema inmune, porque estamos enfrentándonos a un tipo de infección vírica. Recalcar que las infecciones víricas pues, no se combaten con antibióticos, que es la arma que tenemos más a mano, ¿no?, para infecciones. Entonces, por eso es tan importante tener el sistema inmune alto, porque va a ser nuestra línea de defensa, quizás la única. A nivel hospitalario sí que se están utilizando antivirales, pero a nivel doméstico no. Entonces, la verdad es que es el arma que tenemos ahora mismo contra el coronavirus. Entonces, por supuesto, aparte de una buena alimentación, como nos han dicho José y Ángeles, sí que hay activos, sobre todo de origen vegetal, que han demostrado también activar ese sistema inmune. Entonces, darle como un chute de un impulso para que produzcamos esas células en más cantidad y nuestro sistema inmune esté pues, bien fuerte para cuando llega el virus. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, el Immune Fórmula, ya me lo estoy tomando desde luego, desde hace ya un tiempo, desde que empezamos con todo esto. Es un producto que lleva 25 principios activos, ¿no? Todos actuando en perfecta sinergia, porque unos actúan suplementando a otros. Pero bueno, os voy a decir más o menos como los 5 activos más importantes que lleva. Por ejemplo, como ha comentado Ángeles ahora, lleva bastante cantidad de ácido fólico y vitamina B12, porque sí que está claro que hay estudios que son capaces de estimular la función de los linfocitos, de IB, incluso los macrófagos. Incluso se ha visto que deficiencias de ácido fólico pues, disminuyen la formación de anticuerpos. Entonces, está claro que es importantísimo suplementar de estas 2 vitaminas. También decir a mucha gente, por ejemplo, que ha optado por una alimentación vegana, pues no tiene la vitamina B12 obligatoriamente la tiene que suplementar porque es solo de origen animal. Entonces, también en ese sentido es muy importante. Otro componente que lleva son los betaglucanos, de origen, en este caso, de Reishi shiitake, los hongos japoneses. Los betaglucanos son unos polisacáridos que están presentes en muchos vegetales, también como la avena, los cereales. Pero bueno, se ha visto que estos hongos pues, los tienen en mayor cantidad. Entonces, estas sustancias se han visto que son capaces de regular la respuesta inmune innata, como nos ha contado José. La primera línea de defensa, cuando entra el virus en nuestro cuerpo, activa
los macrófagos, neutrófilos, las células natural killers, pues ya ahí estamos frenando y nos aseguramos de tener una buena línea defensiva en cuanto el virus nos entra en el cuerpo. También, pues bueno, se ha visto que administrados vía oral, en el intestino se absorben y ya son transportados al bazo, ganglios linfáticos, incluso médula ósea, para activar la respuesta inmune, también secundaria de los linfocitos T y B. Otro componente que lleva es la raíz de astragalor. El astragalor, bueno, se utiliza en medicina china desde hace 2000 años, aparte de infinidad de propiedades que tiene. Bueno, pues una de ellas también es aumentar, es un efecto inmunomodulador, regulador de la respuesta inmunitaria y activadora de la misma. Entonces viene también en bastante cantidad para que nos ayude. Y bueno, y otro componente que están saliendo, ya llevan unos años saliendo estudios sobre él, que es la quercetina, que es un bioflavonoide, y que se han hecho pruebas también en infecciones virales, incluso de otro tipo, pero también de vías respiratorias. Entonces sí que se ha visto que tiene incluso una actividad antiviral, ya por él mismo, también antiinflamatoria, porque como nos ha contado José, se produce una inflamación, pero a veces es importante tomar sustancias antiinflamatorias porque esa inflamación a veces llega a destruir el tejido, que es lo que está pasando con esta infección. Produce una inflamación y del pulmón, pues puede afectar a su funcionalidad también. La inflamación es un mecanismo de defensa, pero a veces está descontrolada de una manera y al final es lo que termina destruyendo el tejido y incluso llevando a la muerte, claro, del organismo, ¿no? Entonces también tiene un poquito de efecto regulador en ese sentido. Y bueno, y luego tiene el ginseng americano, por ejemplo, que se está utilizando incluso en infecciones por VIH. Aparte de, bueno, los dos ginseng lleva también el eleuterococo, que es el ginseng siberiano, que también nos ayuda a dar un poquito de energía y sentirnos con más vitalidad. O sea que, bueno, la verdad es que me parece un producto súper completo que lo puede tomar prácticamente todo el mundo. Y es importante empezar a tomarlo ya porque esto no empieza a funcionar en el momento que lo tomas, sino que es un proceso un poquito más largo y hay que darle el tiempo que el organismo responda, ¿no? Luego otro producto que has comentado, el proantenol. Bueno, pues el proantenol lo que lleva son OPC. Las OPC son unas sustancias que se obtienen de unos bioflavonoides también, que se llaman polifenoles, bueno, resveratrol, pinogenol, en este caso son los antioxidantes más potentes que hay en el reino vegetal ahora mismo, y potencian sobre todo administrados con vitamina C, que también lo lleva el producto, aparte de que tú lo tomes como suplementos por otro lado, pues actúan en perfecta sinergia para potenciar esa acción de la vitamina C. Aparte por sí mismos, aparte de su acción antioxidante también, pues tienen un refuerzo del colágeno, muy importante. Este también lo hace la vitamina C, refuerza el colágeno de nuestras mucosas, que también es importante tenerlo en perfecto estado, porque cuando entra en cualquier organismo patógeno también tenga pues, un poquito más de barrera defensiva en ese sentido. También tiene un efecto antiinflamatorio, como os he comentado antes. Así que bueno, me parece un producto también que en este caso, aunque sirve para muchas otras cosas, pero en este caso también podríamos utilizarlo, ¿no? Como complemento a la vitamina C. Y por último, los probióticos. Como nos ha comentado Ángeles, los probióticos, bueno, cada vez está habiendo más líneas de investigación, incluso en enfermedades neurodegenerativas. Bueno, yo creo que la microbiota va a ser el futuro de la terapéutica, en muchos sentidos. Y bueno, con respecto al sistema inmune, el tejido linfoide que tenemos en el intestino es casi un 80% de nuestro sistema inmune, es la parte más extensa del sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Que las bacterias, en este caso, lo que hacen primero es una línea defensiva de barrera protectora, porque directamente ya no dejan anidar otros organismos patógenos, ya sean hongos, virus, segregan incluso unas sustancias antibióticas también que ayudan, ¿vale? Y luego mantener el epitelio intestinal también fuerte, ¿no? Lo primero para la absorción de todos los nutrientes, llevamos una buena alimentación, pero a veces por una inflamación intestinal
intestinal o por una mala microbiota, pues tenemos una mala absorción de nutrientes, con lo cual puedes tomar todo lo que quieras, que al final lo vas a eliminar y no lo vas a absorber. Entonces estas bacterias también nos ayudan a tener un intestino en ese sentido sano, que funcione bien. Y por supuesto, pues mantener el tejido linfoide, que tenemos muchos ganglios linfáticos, como nos ha explicado José, también diseminados en todo el intestino, que también cumplen su función de formador de sustancias, de células, ¿no?, defensivas. Así que yo creo que estos 3 productos también nos pueden ayudar mucho, la verdad. Muy bien. Ángeles, tú como nutricionista llevas ya algunos años recomendando Life Plus. Cuéntanos por qué te has decantado por esta marca. Bueno, pues yo en principio es que estaba buscando pues eso, una marca que me garantizase la absorción, pues porque veía pues que mucha gente, a pesar de que, por ejemplo, un caso muy típico que es el hierro, mucha gente que tenía problemas de anemia y de mala absorción, pues no había manera que en una analítica, tanto el antes y después de haber tomado hierro de farmacia, de herbolario, diferentes sinergias, diferentes compuestos, la persona seguía exactamente pues igual, o sea que realmente no había absorción y tiraba ese hierro, ¿no? Y así pues hay muchísimos casos, no solo con hierro, sino con otro tipo de vitaminas, ¿no? O con vitaminas B12, en fin, gente que realmente pues tiene muchos problemas de mala absorción. Entonces, cuando te encuentras estos problemas, porque estamos hablando ya de una nutrición más avanzada, que no es la típica de, pues eso, de adelgazar, sino que estamos hablando de nutrición especializada para diferentes patologías, que es lo que suelo tratar yo, pues el problema es que te encuentras que necesitas algo que realmente te garantice esa absorción. Y entonces estuve buscando diferentes marcas y diferentes soluciones y al final pues comprobé, después de probar varias, que esta casa sí que me garantizaba esa absorción por la forma en la que tiene de producción de sus productos, pues porque tiene una patente que te garantiza esa absorción a través de lo que son las enzimas. Las enzimas son la puerta de la vida, es decir, para que nuestro organismo realmente pueda absorber y metabolizar la mayoría de las cosas y sobre todo los nutrientes, lo que necesita son enzimas. Y es verdad que con la edad y con la mala alimentación que tenemos hoy en día y la cantidad de toxinas y tal, pues el ser humano de manera natural pues ve reducida su capacidad de producción de enzimas. Entonces, pues al final, al introducir a todos estos compuestos que ellos, estos complementos, darles ese compuesto enzimático, esa fórmula y esa sinergia con todo lo que son esas enzimas, pues al final estás garantizando esa absorción. Entonces, pues claro, yo a nivel terapéutico digo, bueno, pues si esta marca me garantiza esa absorción, pues ya que gastas el dinero en algo, pues que ese dinero que te gastas que sea en algo que realmente vas a absorber al 100%, ¿no? Porque si tú utilizas, por ejemplo, un producto sintético o ciertos complementos que a lo mejor tienen un modo de producción en los que además en ese modo de producción, que es otra de las cosas que me hizo decantarme por estos productos, ¿no? Porque estos productos aparte pues eso, son libres de pesticidas, libres de fertilizantes químicos de síntesis, que para mí todo eso también es muy importante. Es decir, si me tomo un complemento y además ese complemento está lleno de toxinas, pues no me vale para nada, ¿no? O sea que para mí, como yo creo una alimentación ecológica, pues si me tomo un complemento tiene que ser un complemento que además me garantice no solo esa absorción, sino que esté libre de pesticidas y de toxinas, ¿no? Entonces, esto también era otro de los requisitos y luego que realmente si estos complementos, pues eso, que fueran 100% natural y que estuvieran producidos abajo en frío. Y estas son todas o sea, a baja temperatura, producidos en frío. Y esto es otra de las cosas que a mí me garantizaba esta marca. Porque claro, si yo, por ejemplo, como he dicho antes, con la vitamina C, si una vitamina C la extraigo o bien con un solvente químico, o bien la produzco de manera sintética, o bien utilizo una fuente de calor, pues al final la cantidad de vitamina C que a lo mejor yo tengo en ese suplemento es muy floja. Con lo que si yo extraigo esa vitamina C o cualquier otra vitamina o sal mineral con un proceso más bien mecánico y producido en frío y además de productos 100% pues naturales, pues lo que yo estoy obteniendo es un producto de mucha calidad. Y entonces para mí, como soy bastante exigente en ese sentido, porque creo una alimentación 100% ecológica y básicamente más tirando al mundo vegetariano, pues esta marca pues me garantiza exactamente
que voy a obtener esto que yo quiero, ¿no? O sea, que voy a conseguir ese producto de calidad que yo quiero y que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, pues al final hay gente que me dice, tienes que mojarte, tienes que decir marcas. A mí no me gusta hablar nunca de marcas, pero al final, cuando estamos hablando de la salud de la gente, al final tienes que decir, bueno, pues a ver, a mí esta marca me da mejor resultado, ¿qué quieres que te diga? No me gusta hablar de marcas, pero al final, si te vas a gastar el dinero en algo y vas a suplementarte en algo, pues que sea algo que realmente sea de calidad, ¿no? Entonces al final tienes que decantarte por alguna, sin más remedio, ¿no? Cristina, entonces tú como farmacéutica, para que un producto sea eficaz, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener? Sí, aparte del proceso de fabricación, como nos ha comentado Ángeles, que no se pierda su concentración, ¿no?, de principio activo en el proceso. Luego, una vez que lo ingerimos, lo tomamos, pues tiene que llegar a donde tiene que llegar en cantidad suficiente. Se llama biodisponibilidad. Entonces sí que es verdad que en muchos casos los suplementos de extractos, tanto de vitaminas, pues o no vienen en la cantidad adecuada o vienen en una fórmula química que al ingerirlos, pues a lo mejor absorbemos el 5% incluso del producto, con lo cual o lo vamos a eliminar en el mejor de los casos o se nos va a acumular de una forma que nos puede incluso perjudicar. Por ejemplo, ahora hay mucha gente a lo mejor comprando vitamina C a saco, pero eso también puede tener sus riesgos, ¿no? Cuéntanos. Claro, a ver, la vitamina C, estamos hablando de una vitamina hidrosoluble, con lo cual es verdad que todo lo que el cuerpo no va a utilizar lo va a eliminar por vía de orina, ¿no? Pero sí que es verdad que la sintética se ha visto que se puede acumular en forma y formar cálculos a nivel renal o biliar. Entonces, bueno, pues te tomas 1 gramo de vitamina C, absorbes un 5% y el resto, un 95%, pues en el mejor de los casos, ya te digo, lo eliminas o se te acumula, ¿no?, creándote un perjuicio. Entonces, en este caso, con lo que lleva alrededor de la fórmula, ¿no?, de esta marca, pues ayuda mucho a su absorción. Te lo vas a tomar, se va a absorber, a ver, la absorción 100% evidentemente no se garantiza, ni siquiera con el medicamento, ¿no? Pero sí que es verdad que se absorbe mucha proporción, casi, y sí que llega a donde tiene que llegar en cantidad suficiente. Eso lo hacen pues por el complejo Phytozyme que tiene patentado esta empresa, que son además a base de enzimas, todo de vegetales, de frutas, verduras, nada sintético, pero que se ha visto, bueno, pues que ayuda a la absorción del resto de componentes de la fórmula. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido súper interesante. Siempre aprendo cosas nuevas con vosotros, la verdad. Y nada, bueno, deciros que ahora os vamos a poner el link para las personas, bueno, que estén interesadas en tener un poquito más de información y empezar a trabajar activamente en su sistema inmune, pues para que todos, pues dentro de lo posible, aparte de seguir pues todo lo que nos bombardean en la tele, ¿no?, de lavado de manos, distancia social, todo eso, pero hay una parte muy, muy importante que también depende de nosotros, como es cuidarnos por dentro y estar preparados ante cualquier ataque. Pues nada, pues muchísimas gracias y Gracias hasta a la vosotros próxima. Por Adiós. escucharnos. hasta luego. Adiós. Adiós.